Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Casierra, soy estudiante de Psicología de octavo semestre de la Universidad Antonio Nariño, sede Nariño. Actualmente, desde la materia de Psicología del Consumidor, nos encontramos trabajando los factores internos y externos que influyen en las personas a la hora de comprar un producto o adquirir un servicio. En esta ocasión les hablaré sobre los factores externos. Antes que nada, se debe tener en cuenta que toda empresa con un enfoque estratégico de marketing debe identificar sus consumidores para así caracterizarlos y comprenderlos. Bueno, poco a poco les iré hablando sobre los factores externos enfocada principalmente desde el producto Bum Bum Bum. El producto Bum Bum Bum, que para quienes no lo conocen, es una bola rellena de chicle, es un caramelo que fue creado en el año 1970 por la empresa y fábrica colombiana Colombia. Acá les traigo una presentación para quienes no lo conocen. Este es el Bum 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 en el sabor fresa intensa, que según los encuestados es uno de sus sabores más preferidos. El tradicional es de color rojo, pero este sigue siendo de los preferidos de los consumidores. Ahora bien, los factores que se abordarán serán la cultura, la estratificación social, los grupos de influencia y la familia. Bueno, como les dije anteriormente, trabajaré sobre el producto Bum Bum Bum. Aquí les quiero mostrar la primera imagen, que es de tubo. Esta es la marca de la empresa Colombina. Y así es como luce actualmente en su variedad de sabores, siendo el rojo fresa el tradicional. Bueno, les recuerdo que dentro de los factores externos se trabajará la cultura, la estratificación social, los grupos de influencia y la familia. El primer factor que abordaremos será la cultura. Con respecto a este factor, se debe tener en cuenta que los ciudadanos no consumen como sujetos aislados. El hecho de pertenecer a una determinada sociedad, a una cultura, a una clase social o a un grupo determina en gran medida la forma en que compra y consume. La cultura se convierte en un moderador de los valores que comparten los consumidores que pertenecen a ella. Las diferencias culturales modulan el comportamiento del consumidor. Con relación al producto, podemos identificar la influencia de la cultura desde la infancia, viendo cómo el producto Bum 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 es un producto dirigido principalmente a los niños y jóvenes, teniendo una serie de innovaciones con respecto a sus sabores y combinación entre ellos, provocando en los consumidores la necesidad de probarlo antes que todos y contar su experiencia frente a ellos. Ahora bien, vamos a pasar al segundo factor, siendo este la estratificación social. Este se relaciona con la estructura social y la posición que los individuos ocupan en su entorno. Con los cambios en las sociedades occidentales han provocado que las clases sociales sean más permeables, de modo que el ascenso de los individuos en la escala social sea más sencillo y frecuente. Se entiende que el estatus de un individuo se define a partir de múltiples dimensiones, unas de tipo funcional, como la ocupación, la educación, el nivel de ingresos y el patrimonio, y otras de tipo simbólicas, originadas por la reputación que los demás le asignan. De este modo, la posición de estatus de un individuo explica su comportamiento de compra y consumo, pero al mismo tiempo lo que consume ubica la ubicación del sujeto en la escala social. Con base en lo anterior, se puede decir que el Bum 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 no se logra identificar la diferencia de estatus o clase social, siendo este un producto asequible a cualquier público por tener un bajo costo, además pudiéndose comprar de forma individual o por paquetes de 12 o 20.
Continuamos con el tercer factor denominado los grupos. Se define a un grupo como un conjunto de personas que interactúan entre sí, que se influyen mutuamente, comparten normas, valores, creencias y conductas, y tienen conciencia de ser un grupo. En relación al consumo, muchas de las actividades están condicionadas por las relaciones que se mantienen con otros. Se debe tener en cuenta que no todos los grupos son iguales. Además, estos se pueden clasificar en grupos primarios, que están integrados por un número reducido de personas que mantienen una frecuente e íntima interacción, normalmente cara a cara. También existen los grupos secundarios. Sobre el comportamiento del consumidor es más indirecta y menos intensa que la que ejercen habitualmente los grupos primarios. Aquí la interacción es menos frecuente e intensa. También existen los grupos de aspiración, que son aquellos a los que el consumidor no forma parte, pero a los que querría pertenecer. Según los grupos y la influencia que estos tienen en el consumo del bombón, se podría relacionar más con los grupos secundarios que con los primarios, ya que este no es un producto de consumo frecuente, y quizá el observar a otros consumiendo, como por ejemplo en la escuela, puede provocar el deseo de consumo. Y por último, pero no menos importante, tenemos el factor de la familia. Se identifica que la familia es un poderoso grupo de influencia sobre el consumidor. Según la influencia de la familia en el consumo, distintos autores han señalado que los padres desarrollan prácticas en el desarrollo de socialización de sus hijos en el consumo, como por ejemplo, la comunicación voluntaria o involuntaria de hábitos de consumo en el contexto de la vida familiar, la enseñanza de conductas autónomas en la compra y el consumo. Analizando la influencia de la familia en el consumo de bombón, se tienen en cuenta distintos factores, como por ejemplo, el de promover desde la infancia el consumo moderado de dulce, ya que el bombón tiene un tamaño pequeño y considerado. También se relaciona con las fiestas familiares, en donde los niños se les regala un bombón en las sorpresas o piñatas. Con respecto a lo expuesto anteriormente, nos lleva a concluir que el consumo de un producto viene influenciado por distintos aspectos y contextos externos. Con esto finalizo y muchas gracias por su atención. Feliz día.